Hoy nos vamos hasta el mismísimo borde del Mindo para conocer la increíble historia de una prisión que lo cambió todo. Un lugar que nació como un símbolo del castigo más extremo y que acabó convertido en un monumento a la memoria. Para meternos de lleno en la historia de la cárcel de Ushuaia, hay que empezar por sentir lo que significaba. Esta frase lo resume a la perfección. Era el final del camino, un lugar sin escapatoria posible, el último rincón de la tierra. Bueno, pues empezamos por el principio. Nuestra primera parte se centra en eso, en la prisión en el fin del mundo, y en cómo se usó para forjar una nación desde su esquina más lejana. Y la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Por qué construir una cárcel en un lugar tan increíblemente remoto y hostil? Pues bien, el gobierno argentino de la época tenía un plan muy concreto, con un doble propósito. Ojo que la estrategia era, a su manera, bastante astuta. Por un lado, un objetivo social claro: quitar de en medio a los delincuentes más peligrosos, mandarlos a un sitio del que fuera imposible escapar. Y por otro, un objetivo de soberanía nacional: usar a esos mismos presos como mano de obra para colonizar y desarrollar Tierra del Fuego. Vamos, un 2 por 1 en toda regla, muy al estilo de lo que había hecho Gran Bretaña en Australia. Pero la idea no salió de la nada. De hecho, el detonante fue un motín muy violento en 1902, en otra prisión militar que era todavía más salvaje, en la isla de los Estados. Aquello dejó claro que necesitaban un lugar nuevo, más grande, y sobre todo a prueba de fugas. Pasemos a la construcción, porque es una historia en sí misma. La cárcel fue forjada por los propios prisioneros. Ellos mismos levantaron los muros de la fortaleza que los iba a encerrar. El proceso fue largo. Las obras del presidio para civiles arrancaron en 1902 y no terminaron hasta casi 10 años después, en 1911. Para entonces, la imponente mole de piedra ya dominaba el paisaje y había cambiado para siempre el pequeño pueblo de madera que era Ushuaia. Ese mismo año se fusionó con la prisión militar. ¿Y el diseño? El diseño es fascinante. No era una cárcel cualquiera. Se construyó siguiendo el modelo panóptico. ¿Qué significa esto? Pues que tenía 5 pabellones enormes que salían de un punto central, como los radios de una rueda. Desde ese centro, un único vigilante podía controlarlo todo, o al menos crear esa sensación constante de vigilancia. Era una arquitectura pensada para el control total, incluso psicológico. Y lo más fuerte, como decíamos, es que la levantaron los propios presos, con piedra de la Jona. Una vez terminada la construcción, empieza la otra historia, la de la vida allí dentro. Y no era nada fácil, como podemos imaginar. De hecho, con esas condiciones, la prisión no tardó en ganarse un apodo que, la verdad, le venía como anillo al dedo: la Siberia criolla. Una comparación directa con los campos de exilio rusos por el frío extremo, el aislamiento total y la brutalidad que se vivía entre sus muros. Las crónicas de la época son escalofriantes. Un periodista que la visitó en 1933 las describió como nichos fríos como tumbas. Eran simples cajas de piedra con una ventanita minúscula de apenas 20 centímetros. Hay que imaginarse lo que era pasar ahí las noches de invierno, que duraban más de 15 horas. Y el día a día era una rutina agotadora de trabajos forzados. La tarea principal era marchar a los bosques de los alrededores, talar árboles y cargar la madera en un pequeño tren de vapor que abastecía de leña no solo a la prisión, sino a todo el pueblo de Ushuaia. Bien, ¿y quién acababa en un sitio así? Pues la cárcel albergó a algunas de las figuras más oscuras y notorias de la historia criminal de Argentina. Entre sus muros estuvieron algunos de los criminales más famosos del país, nombres que daban auténtico pavor, como Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petiso Orejudo, un terrible asesino en serie de niños, o Simón Radovitzky, un anarquista que mató al jefe de policía de Buenos Aires y que se convirtió en una leyenda por sus continuos intentos de fuga. Y también Mateo Banks, un hombre que asesinó a casi toda su familia. O sea, estamos hablando de perfiles realmente extremos. Pero, curiosamente, no todos los que llegaban a Ushuaia acababan tras las rejas de la prisión. En los años 30 también se empezó a enviar a disidentes políticos, intelectuales y figuras de la izquierda. Pero a ellos se les confinaban en el pueblo, obligados a vivir entre los demás habitantes. Pero toda era tiene su fin, y la de la Siberia criolla también llegó. Y lo que vino después fue una transformación realmente notable, un renacer de sus propias cenizas. Y el punto de inflexión fue en 1947. Después de años y años de denuncias sobre las condiciones inhumanas, las torturas y los abusos, el presidente Juan Perón ordenó su cierre definitivo. El lugar quedó durante décadas bajo control de la Armada, hasta que en 1997 renació con una identidad completamente nueva. Y esta es la parte más alucinante de la historia, la transformación. Fijaos en el contraste. El tren que antes usaban los presos para ir a los trabajos forzados, hoy es el tren del fin del mundo, una atracción turística mundial. Lo que era un lugar de castigo, ahora es un centro de memoria histórica.
Y el lugar, que era el símbolo del aislamiento total, ahora es un destino turístico al que viaja gente de todo el planeta. Es increíble el cambio. Al final, la historia de esta cárcel no se acabó cuando cerraron sus puertas, ni mucho menos. Al convertirse en museo, lo que hace es mantener vivo un capítulo importantísimo y muy duro de la historia argentina. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Cuando un lugar que ha sido escenario de tanto dolor se transforma en un museo, ¿qué historia es la que nos está contando realmente? ¿Y cómo elegimos contarla? Ahí queda la reflexión.